Punto número 1. Vamos a investigar los siguientes conceptos. Como antimicrobiano. Es el agente que mata o inhibe el crecimiento de los microorganismos. Antiséptico. Fármaco que destruye los microorganismos residentes en la piel, en la mucosa, en heridas abiertas, anulando así su potencial infeccioso. Desinfectante. Sustancia química que al ser depositada sobre material inerte, como dispositivos médicos, se destruyen en 10 a 15 minutos todos los microorganismos patógenos. Ahora bien, los quimioterapéuticos son compuestos obtenidos por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. Los bacterostáticos bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las lisan, razón por la cual si se retira el antimicrobiano su efecto es reversible. En cambio, los bactericidas provocan la muerte de la bacteria, pero su proceso es irreversible. Ahora bien, el espectro antimicrobiano. Vamos a encontrar el de amplio espectro, el de espectro intermedio y el de espectro reducido. El de amplio espectro puede actuar sobre bacterias, hongos y protozoos. Lo que hace que interfiera en el crecimiento de más de uno de ellos o de numerosas especies bacterianas. El de espectro intermedio actúa frente a un número más limitado de especies y el antimicrobiano de espectro reducido solo son eficaces frente a un número limitado de especies. Ahora bien, la resistencia bacteriana se produce cuando los microorganismos sufren cambios porque son expuestos a los antimicrobianos. Segundo punto, describir y explicar el triángulo de Davis de la terapia antimicrobiana. Primero recordemos que este triángulo tiene 3 elementos necesarios y bien importantes, que son el antimicrobiano, el huésped y el microorganismo. El triángulo ilustra la relación entre el microorganismo, el huésped y el antimicrobiano, y es el sustrato de las bases farmacológicas del tratamiento antimicrobiano al integrar los criterios clínicos, microbiológicos, farmacológicos y terapéuticos que vamos a tener en cuenta para lograr la mayor eficacia con el menor riesgo y costo posible. Primeramente hablaremos del triángulo de Davis. En este se necesitan 3 aspectos fundamentales que se necesitan ante una infección, como lo es el huésped, microorganismo y antimicrobiano. Hay que tener en cuenta que algunos de esos factores, aspectos del paciente y la localización de la infección para seleccionar el antimicrobiano perfecto, la dosis apropiada, la vía de administración ideal y la duración del tratamiento. Algunos de estos efectos a tener en cuenta en relación con el huésped son las enfermedades de base, como son las patologías vasculares, diabetes, insuficiencia renal, la edad y el estado inmunológico. También ingresados en resistencia, el tratamiento antibiótico previo y la situación clínica en paciente antes de comenzar el tratamiento. La resistencia antibiótica es un problema para la salud pública y contener su expansión es prioritario para el sistema sanitario. El uso indebido de los antibióticos es la principal causa de la aparición de las resistencias y su crecimiento. Hace que las enfermedades infecciosas sean más complicadas a tratar y prevenir, exponiendo a su vez a los pacientes un riesgo innecesario a padecer reacciones adversas. En cuanto a la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos, es la concentración inhibidora mínima esta se define como la menor concentración de una gama de disoluciones de antibióticos que produce una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. En el punto número 4 nos pide clasificar y describir el efecto bacteriano, donde vamos a mencionar lo que es el bacteriostático y bactericida. Bacteriostático es aquel efecto que impide la reproducción bacteriana, pero no produce la muerte bacteriana. Y en eso podemos mencionar las siguientes, como lo que es la tetraciclina, macrólidos, anfenicoles, clindamicina, aminoglucósidos, sulfaminas y timetoprim. Y dentro de las bactericidas podemos decir que es el efecto en el que se induce la muerte de la bacteria. Por ejemplo, los betalactámicos que actúan en la pared produciendo la lisis de la célula. Dentro de esas podemos mencionar las penicilinas, cefalosporinas, vancomicinas y aminoglucósidos, polimixinas, quilononas y rifampicinas. Como siguiente punto tenemos describir los mecanismos de resistencia de los microorganismos
a los antimicrobianos. Como primer punto tenemos la destrucción o inactivación del agente antimicrobiano. Este se da por la producción de enzimas que destruyen o inactivan el antibiótico y este es un mecanismo muy frecuente, entre los cuales tenemos los aminoglucósidos, el cloranfenicol, los beta-lactámicos, los macrólidos y las tetraciclinas. Otro punto es la resistencia por la disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico. En este, las bacterias producen mutaciones en la pared que van a impedir la entrada de determinados antibióticos. Van a estar alterando los sistemas de transporte o la salida del fármaco por la expulsión activa. Así van a estar impidiendo que se acumule en cantidad suficiente este antibiótico para poder llegar a ser eficaz. En cuanto a la modificación de la permeabilidad al fármaco, tenemos que este se hace disminuyendo la cantidad de antibiótico que va a alcanzar la célula diana mediante la alteración de la entrada. Entre estos tenemos las fluoroquinolonas, los beta-lactámicos y las tetraciclinas. En cuanto a la salida del antibiótico al exterior, tenemos que este se va a ver impedido o va a impedir al antibiótico alcanzar concentraciones adecuadas en el interior de la bacteria para ejercer su actividad mediante el sistema de bombeo activo asociado a la membrana, entre los cuales tenemos las fluoroquinolonas, los macrólidos y las tetraciclinas. En cuanto al desarrollo de un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco, tenemos que se debe a las alteraciones de determinadas enzimas o en la capacidad de fijación a los ribosomas. Las enzimas van a llegar a las células diana y pueden ser alteradas de forma que el fármaco tenga menos afinidad para el agente bacteriano, entre los cuales tenemos los aminoglucósidos, el cloranfenicol, la clindamicina, las fluoroquinolonas, los beta-lactámicos, los macrólidos, la rifampicina, las sulfonamidas, las tetraciclinas y la vancomicina y el timetoprima. En cuanto al desarrollo de las vías metabólicas alternativas, tenemos que algunas bacterias pueden desarrollar otras vías metabólicas alternativas utilizando factores de crecimiento que van a ser distintos de los que las células a los que las células no son resistentes. Todas estas modificaciones de los microorganismos van a generar cambios en el genotipo. Entonces, esto provoca la resistencia a los antibióticos. Las clases principales de antibióticos se asocian a la aparición de una resistencia significativa. Dos factores principales se asocian con la aparición de la resistencia a los antibióticos. Estos factores son la evolución y las prácticas clínicas o las prácticas ambientales. Tenemos que la evolución es una característica que en cuanto a una especie que está siendo sometida a presiones químicas o a otro tipo que va a amenazar con su extinción, estas suelen desarrollar mecanismos para sobrevivir bajo tal tensión excesiva. Los patógenos van a evolucionar para presentar una resistencia a dichos antibióticos. Para esto se necesitan unas prácticas clínicas. Las prácticas clínicas inadecuadas que no incorporan las propiedades farmacológicas de los antimicrobianos aceleran el surgimiento y la evolución de la resistencia a los fármacos. Es decir, que si, por ejemplo, estamos dándole a un paciente antibiótico cuando no lo necesita, comienza a generar una resistencia a este antibiótico cuando ya sea necesario. O incluso los pacientes que tienen una determinada dosis por estar presente en una infección, un cuadro de infección, y
no se toman el antibiótico a la hora ni en las cantidades que fueron recetadas, esto también va a llegar a propiciar el hecho de que haya una resistencia a dichos antibióticos. ¿Por qué? Porque la bacteria va a estar siendo expuesta, pero no va a tener la cantidad o las dosis necesarias para que pueda ser extinta o para que pueda destruirla el fármaco. Entonces, estas concentraciones que se están dando en pequeñas cantidades, la bacteria o el microorganismo dice como que, bueno, puedo estar aquí, puedo sobrevivir aquí, y comienza a adaptarse hasta que llega el punto que el antibiótico no ejerce ningún efecto sobre el patógeno. Como ya hablábamos de la resistencia, ahora vamos a hablar sobre que el desarrollo de la resistencia también puede deberse a 5 factores. 1. La entrada reducida del antibiótico en el patógeno. 2. Aumento de la expulsión de antibiótico por la bomba de flujo. 3. La liberación de enzimas microbianas que van a alterar o a destruir el antibiótico. 4. Alteración de las proteínas blanco. 5. Desarrollo de vías alternativas a las inhibidas por los antibióticos. Bien, hablando un poquito acerca de ellas, tenemos que la resistencia debido a la entrada reducida de fármacos del patógeno tiene ciertas características. Sabemos que la membrana externa de las bacterias gram negativas es una barrera semipermeable que va a excluir la entrada de moléculas polares grandes en la célula. Estas pequeñas moléculas polares, incluidos muchos antibióticos, ingresan a la célula a través de canales de proteínas llamados porinas. La ausencia o la mutación o pérdida de un canal de porina va a favorecer que se pueda ralentizar la velocidad de entrada del fármaco hacia la célula o evitar la entrada por completo, reduciendo así efectivamente la concentración del fármaco en el sitio objetivo. Entonces, si no están esas porinas en la membrana y no se permite la entrada del fármaco, se genera una resistencia, o sea, ese fármaco no puede ejercer el efecto necesario dentro de la bacteria, o sea, no puede destruirlo. El objetivo es intracelular y el fármaco requiere un transporte activo a través de la membrana celular y una mutación o cambio del fenotipo que va a ralentizar o va a anular el mecanismo de transporte y puede conferir la resistencia. En cuanto a la resistencia debido al flujo de los fármacos, tenemos que los microorganismos pueden sobreexpresar bombas de flujo y luego expulsar a los antibióticos a los cuales los microorganismos serían susceptibles. Existen 5 características o 5 sistemas principales de bombas de flujo que van a ser relevantes para los agentes antimicrobianos. Tenemos el extrusor, multifármaco y toxina. Los principales transportadores facilitadores de la superfamilia. El pequeño sistema de resistencia múltiples a fármacos. Los exportadores de la división de modulación de resistencia, el transportador ABC. Es importante destacar que las bombas de flujo son un mecanismo prominente de resistencia para parásitos, bacterias y hongos. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia debido a la destrucción de antibióticos. La inactivación de fármacos en un mecanismo común de resistencia a los medicamentos, la resistencia bacteriana a los aminoglucósidos y a los antibióticos beta-lactámicos generalmente se debe a la producción de una enzima modificadora de los aminoglucósidos, que es la beta-lactamasa. Tenemos también que la resistencia debido a la estructura blanco alterada se debe a una consecuencia común de las mutaciones únicas o múltiples en el cambio de la composición de los aminoácidos y la conformación de la proteína blanco de un antimicrobiano. Este cambio puede conducir a una menor afinidad del fármaco por su blanco o a un profármaco de la enzima activa del profármaco. Dichas alteraciones pueden deberse a mutación en el blanco natural y a la resistencia de las fluoroquinolonas. La modificación del blanco o la adquisición de una forma resistente al blanco nativo susceptible
puede dar o puede causar la producción de una proteína de unión a la penicilina de baja afinidad. En cuanto a la incorporación de medicamentos, tenemos que una situación poco común, pero que sí ocurre, es cuando un organismo no solo se vuelve resistente a un agente antimicrobiano, sino que posteriormente comienza a necesitarlo para crecer. Entonces, un ejemplo de esto es el enterococo, que desarrolla fácilmente resistencia a la vancomicina y puede después de una exposición prolongada al antibiótico desarrollar cepas que requieran vancomicina para seguir creciendo, que la vancomicina sea ese medio ideal para que pueda seguir proliferando. Otra característica de las que mencionábamos anteriormente es la resistencia debido a la decisión mejorada de fármacos incorporados. Acá tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que estos van a ser análogos de los nucleósidos, como la sidobudina, que son análogos de la 2-desoxirribonucleósidos, que se van a convertir en su forma 5-trifosfato y van a competir con los nucleótidos naturales. Estos fármacos van a estar incorporados en la cadena de ADN viral y estos van a causar la terminación de la cadena. Y cuando la resistencia llega a través de mutaciones en el gen de la transcriptasa inversa, se potencia la escisión fosfolítica del análogo del nucleósido y termina incorporando o terminador incorporador de la cadena. Entonces aquí ya se da una resistencia, pero a nivel genético más que todo, porque ya se involucra el ADN. Mencionar los factores que facilitan la resistencia a los microorganismos ante los antimicrobianos. En esto podemos encontrar varios factores los cuales pueden generar una resistencia de los microorganismos ante los antimicrobianos. Por ejemplo, tenemos la prescripción necesaria de antibióticos para infecciones virales, la cual se sabe que no va a tener ningún tipo de efecto. La prescripción demasiado frecuente de antibióticos de amplio espectro en lugar de antibióticos específicos seleccionados mediante un diagnóstico más preciso. El uso inadecuado por parte del paciente. Esto se refiere a que no se respeta la dosis ni el tiempo de duración del tratamiento. Se ha revisado de que en muchos casos de resistencia antimicrobiana se debe a que el paciente no culminó con éxito el tratamiento. Y otro es el potencial de adaptarse a nuevos ambientes. Esto es por parte de los microorganismos que tienen ante los antimicrobianos. Como punto número 8, dice, menciona los criterios de selección de un antimicrobiano. Tenemos 3 criterios de selección. El primero es establecer si está indicado, obtener una muestra de material infectado para análisis microscópico y cultivo, y una vez identificado el microorganismo causante de la enfermedad infecciosa, se debe elegir el medicamento con el aspecto microbiano más estrecho. Como punto 9, describir los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos lactámicos beta están formados por penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas y monobactamas. Estos comparten una estructura en común que es el anillo de lactama beta. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben el último paso en la síntesis de los peptidoglucanos. La pared celular es una capa externa rígida que rodea completamente la membrana citoplasmática, mantiene la integridad celular y previene la lisis celular de la presión osmótica alta. La pared celular está compuesta por un complejo polimérico con enlaces cruzados de polisacáridos y péptidos que son conocidos como peptidoglucanos. Los enlaces cruzados le dan a la pared celular su rigidez. La transferidasa es la enzima responsable de la síntesis de los peptidoglucanos. Como se observa en el video, la pared está formada por peptidoglucanos. Los antibióticos beta-lactámicos bloquean la transferidasa. Al estar inhibiendo la enzima, estos no pueden reaccionar con los péptidos de los peptidoglucanos y no se forman esos enlaces que unen las diferentes capas de la pared, dejando una pared inestable. Pero la autolisina sigue funcionando normalmente, rompiendo los enlaces entre los diferentes peptidoglucanos en la pared, y esto produce que se fragmente. Al destruir la pared bacteriana, la alta concentración de iones y proteínas en el citoplasma de la bacteria crea una alta presión osmótica.
y el agua empieza a entrar libremente al citoplasma, lo que va inflando la bacteria hasta que su membrana se rompe y explota. Y es de esta forma que se produce el efecto bactericida de los antibióticos beta-lactámicos. Como siguiente punto tenemos clasificar los antibióticos beta-lactámicos y su espectro de acción. En el primer grupo tenemos las penicilinas. Estas, a pesar de la aparición de resistencia microbiana, en la actualidad son fármacos de elección para un gran número de enfermedades infecciosas. Las penicilinas se clasifican de acuerdo a su espectro de actividad antimicrobiana. De estos tenemos la penicilina G y su congénero cercano, la penicilina V. Son muy activas contra la cepa sensible de cocos gram positivos, pero la penicilasa los hidroliza fácilmente, por lo tanto son ineficaces contra la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus. En el siguiente tenemos las penicilinas resistentes a la penicilasa. Estas tienen una actividad antimicrobiana menos potente contra los microorganismos que son sensibles a la penicilina G, pero son agentes preferidos para el tratamiento de Staphylococcus aureus, productor de penicilasa, y Staphylococcus epidermidis, que no son resistentes a la meticilasa. En el otro tenemos las ampicilinas, amoxicilina y otros que son aminopenicilinas, cuya actividad antimicrobiana se extiende para incluir algunos microorganismos gram negativos, por ejemplo, Haemophilus influenzae y Escherichia coli. En el otro grupo tenemos los agentes con actividad antimicrobiana extendidos contra pseudomonas. En eso tenemos Enterobacter y Proteus spp. Estos agentes son inferiores a la ampicilina frente a cocos gram positivos y Listeria monocytogenes y son menos activos que la piperacilina contra pseudomonas. La piperacilina y la piperacilina tazobactam tienen una excelente actividad antimicrobiana contra muchos aislados de pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella y otros microorganismos gram negativos. La piperacilina tiene actividad de la ampicilina contra cocos gram positivos y Listeria monocytogenes. Como siguiente grupo tenemos las cefalosporinas. La clasificación ha sido por generaciones no oficiales sobre la base de las características generales de la actividad antimicrobiana. El recién desarrollo de nuevas cefalosporinas hace que el uso de este esquema de clasificación sea problemático, ya que los agentes más nuevos expanden la actividad de diferentes maneras. En el primer grupo tenemos las cefalosporinas de primera generación. Tienen una buena actividad contra bacterias gram positivas y una actividad moderada contra microorganismos gram negativos. La mayoría de los cocos son susceptibles. Gran parte de los aerobios de la cavidad oral son sensibles, pero el grupo de los bacterioides frágiles es resistente. Estos agentes tienen una actividad moderada contra la Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. En el caso de las cefalosporinas de segunda generación, tienen algo más de actividad contra los microorganismos gram negativos, incluyendo la actividad contra Haemophilus influenzae, pero son mucho menos activos que los agentes de tercera generación. Un subconjunto de agentes de segunda generación también tiene una actividad moderada contra bacteroides frágiles. En el caso de las cefalosporinas de tercera generación, usualmente son menos activas que los fármacos de primera generación contra los cocos gram positivos, aunque la cefatriaxona y la cefotaximina en particular tienen una excelente actividad antistreptocócica. Estos fármacos son mucho más activos que las generaciones anteriores contra las enterobacterias, aunque la resistencia aumenta dramáticamente debido a las cepas productoras de la lactamasa beta. En el caso de las cefalosporinas antipseudomonas, estos fármacos amplían la actividad gram negativa de tercera generación para producir actividad útil contra Pseudomonas aeruginosa. Y en el último tenemos las cefalosporinas anti-MRSA, que tienen una actividad similar a las de tercera generación contra Staphylococcus aureus, que son resistentes a la meticilina. Como siguiente grupo tenemos los carbapenémicos y los monobactamas. Los carbapenémicos tienen un espectro de actividad más amplio que la mayoría de otros antibióticos lactámicos beta. La actividad de la imipenem es excelente in vitro para una amplia variedad de microorganismos aerobios y anaerobios. Streptococcus, enterococos, Staphylococcus y Listeria, todos son típicamente susceptibles. En el caso de los monobactamas, tienen una actividad solo para bacterias gram negativas. No tienen actividad contra bacterias gram positiva y microorganismos anaerobios. La actividad contra enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa es similar a la de la ceftazidina. También es altamente activo in vitro contra
a hemófilos influenciados. El punto 11 nos pide mencionar los principales efectos adversos y complicaciones del uso de este tipo de fármacos, que son los betalactámicos. Se han dividido en dos. Tenemos las reacciones relacionadas con hipersensibilidad y sus complicaciones, que pueden ser gastritis, dolor en la inyección intramuscular o flebitis, también disbacteriosis consistente en la colonización y superinfección por parte de las bacterias endógenas y resistentes u hongos, que se pueden manifestar en forma de trastornos digestivos como diarrea, flatulencias o vaginales, que es la candidiasis vaginal. También convulsiones o crisis mioclónicas, que si se utilizan dosis elevadas, especialmente en sujetos con alteraciones en la función renal. También tenemos que el impinem disminuye además el umbral epileptógeno, por lo que es preferible evitarlo en sujetos con antecedentes o factores de riesgo de crisis convulsionales. Se pueden producir trastornos hematológicos, que son las citopenias, y hepáticos, que son las colostasis. También los relacionados con hipersensibilidad, la penicilina es el fármaco que más frecuentemente causa fenómenos de alergia, porque es el más inestable, y este antecedente está presente en hasta el 10% de los pacientes hospitalizados. Las manifestaciones alérgicas son las más frecuentes y se pueden clasificar de dos formas: las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, es decir, por formación de inmunocomplejos, o reacciones mediadas por otro tipo de mecanismos. En el siguiente mapa conceptual hablaremos acerca de los antibióticos. A esto se le denomina cualquier compuesto químico utilizado para destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Los criterios de la clasificación de los antimicrobianos son diversos, lo que permite agruparlos según su estructura química, aspecto de actividad, efectos antimicrobianos y su mecanismo de acción. Por su estructura química, y los antibióticos se agrupan en familia con propiedades generales similares, como los betalactámicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos y glucopéptidos. También están los macrólidos. Ahora hablaremos acerca de los factores que intervienen en la antibiótico-terapia. Acá podemos tener el triángulo de Davis, lo cual representa una relación entre el huésped, microorganismo y el antibiótico seleccionado. Seguidamente hablaremos de los antibióticos según su efecto antibacteriano. Acá tenemos lo que son el bacteriostático y bactericida. Bacteriostáticos son los que bloquean el desarrollo o la multiplicación de las bacterias, pero no las lisan, su efecto es reversible. Aquí podemos mencionar las tetraciclinas, sulfamidas, trimetropinas, entre otras, y las bactericidas, que esa provocan la muerte de la bacteria y por consiguiente el proceso es irreversible. Acá podemos mencionar los betalactámicos, aminoglucósidos y fosfomicina. A continuación, algunos de los factores que facilitan la resistencia bacteriana. Aquí podemos mencionar que son la prescripción innecesaria, la prescripción demasiado frecuente de antibióticos de amplio espectro. También no respetar la dosis o la duración del tratamiento. También está la habilidad para superar la respuesta inmune de los férreos. Luego están los antibióticos betalactámicos, que podemos mencionarlos según su grupo farmacológico. Dentro de esos tenemos las penicilinas, la cefalosporina, carbapenémicos, inhibidores de la betalactamasa. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de peptidoglucanos de la pared celular de la bacteria. Luego podemos mencionar los efectos adversos y las complicaciones. Dentro de esos están los no relacionados con la hipersensibilidad. Dentro de esos podemos mencionar la gastritis, dolor con la inyección intramuscular o la flebitis. Y luego están los relacionados con la hipersensibilidad. Acá se encuentran las reacciones mediadas por la inmunoglobulina E y las reacciones mediadas por otros mecanismos.